fácil y esto es práctico, ¿no? Porque nos va a ayudar a saber dónde nos estamos, qué es lo que estamos viendo. Entonces, los capilares, ¿no? No es tan difícil las reglas y los términos, ¿no? Porque son muchas veces las que más se rompen. Las arterias a veces son tan escasas, las venas en las manos, pero bueno, así es. Entonces, ¿qué voy a ver acá? Pues las tendrás que ver dilatadas y llenas de qué? De linfocitos. ¿A eso cómo le llamamos? Está pletórico. Eso significa pletórico. Dilatado, o sea, abierto, la luz más grande y lleno de linfocitos. A eso le llamamos pletórico. Ahora, bien, vamos a ver también una consecuencia de la congestión. Según la teoría dice que la consecuencia de la congestión es que eleva la presión hidrostática. Después de la presión hidrostática y la presión osmótica de la sangre. Entonces, te recordarás también que cuando hablamos de presión hidrostática, la presión hidrostática es la que ejerce la sangre sobre el vaso sanguíneo y tiende a mover los líquidos hacia afuera, o sea, tiende a sacar los líquidos fuera del vaso sanguíneo. En cambio, la otra que se opone, que es la presión osmótica, es la que ejercen las proteínas del plasma, que son la albúmina en mayor cantidad, las globulinas y la fibrina, que producen movimientos de líquido hacia adentro, o sea, atraen los líquidos. Por eso es que hay un equilibrio entre estas dos presiones. El problema es cuando hay desequilibrio. ¿Cuál es el desequilibrio? La elevación de la presión hidrostática. Entonces me dicen, ¿cuándo se eleva la presión hidrostática? Cuando hay congestión. Cuando hay un estado congestivo, la presión hidrostática se eleva. Y por lo tanto, ¿qué voy a tener? Entonces, el segundo punto, ¿cuál es? El edema. ¿Okay? Entonces, el edema quiere decir que si yo tengo congestión, ¿voy a tener edema? Sí, así es. Vas a tener edema. Ejemplo, pulmón. Cuando yo tengo una congestión, es muy probable que también haya. Ahí está el edema. Entonces, tengo congestión. El diagnóstico será congestión pulmonar aguda y edema, o congestión y edema pulmonar aguda. Cualquiera de los dos es igual. Algunos ponen congestión pulmonar aguda y edema. O más edema. Que también es desigual. ¿Cómo voy a ver el edema en el pulmón? El edema en el pulmón voy a verlo en qué sitio, en qué lugar, en los espacios alveolares. ¿Cómo lo voy a ver? Con una sustancia silófila. Rosadito, que puede ser tenue, a veces un poquito más malado, pero siempre es tenue. Pero recuerden, cuando el líquido sale al espacio, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a mezclar con el aire. ¿Ya? El líquido que sale de los capilares se va a mezclar con el aire en el espacio exterior. Y se van a juntar y van a formar una sustancia espumosa. Por eso que microscópicamente ustedes van a ver una sustancia silófila y adentro de esa sustancia silófila vapolas. ¿Qué son eso? Las burbujas de aire. Entonces, miren, y por eso tu diagnóstico tiene que ir en el orden en que aparece. ¿Quién es primero, la congestión o el edema? Por lo tanto, mi diagnóstico tiene que ir también así en ese orden. Yo, luego ¿sí? Núcleo edémico, yo, y ojo, siempre tengo que poner si es agudo. Bueno, y la tercera alteración hemodinámica es la hemorragia. Recuerden que la hemorragia puede ser con lesión y sin lesión. Con lesión, en términos de lesión de los vasos sanguíneos, por supuesto, hablamos de rexis, cualquiera sea, ¿no? Que sea por traumatismo, por golpe, por corte, por erosión, lo que sea, todo eso encaja en ese término que le llaman rexis. Rexis es lesión del vaso sanguíneo. Y el otro, sin lesión del vaso sanguíneo, lo conocemos, el mecanismo por el cual los glóbulos rojos salen de los vasos sanguíneos sin producir lesión al vaso sanguíneo. El mecanismo se llama la diaperesis, que suele presentarse cuando en una. Bueno, si me dicen que la congestión eleva la presión hidrostática, yo también puedo encontrar congestión en el hígado
sí o no? Entonces, ¿habrá edema en el hígado? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Puede haber edema en el hígado? Si se está elevando la presión hidrostática. Chicos, no hay mucho que pensar. ¿Sí o no? Sí, No hay tres ni cuatro, dos, ¿sí o no? sí. Sí. Pero que hay edema. Entonces, el edema o líquido que sale por este desequilibrio de las presiones, lo primero que va a buscar qué cosa es un espacio donde pueda salir o donde se pueda expandir. ¿Habrá en el hígado algún espacio donde pueda expandirse? No. Recuerden que el hígado es bien que parenquimatoso, celular. El único espacio que hay en el hígado es en el espacio porta donde se encuentra tu triada. Pero esos espacios son pequeños. Entonces, si pudiera salir un poco de líquido o líquido, se tendría que buscar. No hay otro lugar. Por eso que en una compresión en el hígado no hay edema. Puede haber edema porque no hay un espacio, un lugar donde el líquido pueda salir y expandir. Ahora, el líquido también se puede expandir cuando se puede salir en aquellos tejidos donde pueda salir y pueda desbordarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la piel, ¿dónde saldrá y dónde se expandirá? En el tejido subcutáneo. Porque el tejido subcutáneo, ¿cómo es? Laxo. Entonces, ¿hay espacios o no hay espacio en un tejido laxo? Por supuesto, ¿no? Y sale, ¿no? Y creo que ese es el edema que nosotros conocemos más, ¿no? Hoy se pinchó el brazo, se pinchó la mano, lo aprietas y se queda tu huella o no se queda tu huella cuando te pinchas. Sí, ¿no es cierto? La impresión de la huella se queda. Y es porque el líquido está en el tejido subcutáneo. A veces personas que sufren de varices, ¿no? Y permanecen por mucho tiempo parados, les da eso. O las personas también que tienen varices y que están mucho tiempo sentados. O las mujeres embarazadas también, ¿no? Porque presiona acá las venas. Bueno, pero también el edema se puede producir a veces, dice, por retención de sodio, ¿no? De sodio principalmente cuando hay un daño renal también. Bien, chicos, creo que también quiero decirles y resaltarles que el edema se produce cuando se eleva la presión hidrostática o cuando se eleva la presión osmótica. ¿Sí? No es que se eleva la presión hidrostática y también se eleva la presión osmótica. O se eleva la presión hidrostática o se eleva la presión. ¿Sí? Bien, entonces el edema también puede salir a aquellos sitios, ¿no? Donde se pueda desbordar y expandirse. En órganos como por ejemplo el estómago y el intestino, que son órganos flojos o membranosos, cuando hay también elevación de la presión hidrostática o disminución de la presión osmótica, el líquido saldrá ¿dónde? A la submucosa. En la submucosa entra el líquido y se comienza a expandir y se expande tanto que hace visible esa submucosa. O sea, macroscópicamente tú la vas a poder ver. ¿Quieres verla? Lee la clase y ahí hay un dibujo bien bonito, una foto bien bonita donde ponen el intestino de un caballo con una submucosa grande así ancha, donde se ve, ¿no? Que hay una sustancia amarilla que tiene una consistencia gelatinosa, pero ojo, como se trata solamente de que este líquido sale porque hay desequilibrio de presiones y lo único que sale, ¿qué cosa es? Líquido, nada más que líquido, no sale otra cosa. Por lo tanto, este líquido que sale tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Puedes pasar un nombre. El líquido que sale, producto del desequilibrio de las presiones, ¿cómo se llama? Se llama así, se llama trasura. Ese líquido se llama trasura. Ese líquido puede irse al intersticio donde se puede expandir, hemos dicho, ¿no? Tejido subcutáneo y la submucosa.
se puede acumular ¿dónde? En las cavidades. Ejemplo, a ver, ¿cómo se le llama cuando el trasudado se encuentra en la cavidad peritoneal? Nos dice, para designar este trasudado que está en alguna cavidad, vamos a utilizar un prefijo. ¿Cuál es ese? Hidro. Si está en el peritoneo, ¿cómo se llamará? Hidroperitoneo, pero más conocido como asitis. Nadie dice hidroperitoneo, asitis, asitis. Sí, está bien, asitis. Y si el líquido se encuentra en la cavidad torácica, ¿cómo se denominará? Hidrotorácica. Sí. No es yo que tenemos que utilizar hidro, porque está en la cavidad torácica. Hidrotorácica. Y si el líquido que se ha incrementado en el espacio pericárdico, ¿cómo se denominará? Hidropericárdico. Hidropericardio. Y si en vez de que acumularse líquido se acumula sangre, ya no utilizaremos el prefijo hidro, sino utilizaremos el prefijo hema o hemo. Cuando se acumula en el espacio pericárdico será Hemopericardio. si se acumula en el peritoneo, Hemopericardio. si se acumula en el tórax, Hemotorácica. sí. Entonces, eso es lo que tenemos. Y bueno, y el tercer punto que es la hemorragia, que creo que es lo más, creo que es más sencillo que la congestión y el edema, ¿no? Chicos, una cosa, otro detalle muy importante. Cuando el líquido sale al intersticio, microscópicamente nosotros no vamos a poder ver si o no es el líquido. Va a ser imposible verlo, porque microscópicamente no voy a ver el líquido, pero sí voy a ver el efecto que hace el líquido en el tejido intersticial. ¿Qué es lo que hace el líquido cuando sale el tejido intersticial? En el tejido conjuntivo. Va a comprimir a las fibras colágenas. Los paquetes de fibra colágena lo va a comprimir. Y también de repente los va a diluir, ¿no? Los va a separar también, para que se pueda expandir. A los vasos sanguíneos dice que también los presiona. Por eso el área donde está el hematosis hinchado está pálida. Bueno, hay una forma de edema, creo que no es tanto edema, pero también se le considera y le llaman la hidrocefalia. Cuando se habla de hidrocefalia, estamos hablando que hay una acumulación de líquido en los ventrículos laterales. ¿Ah? Líquido en los ventrículos laterales. Esos ventrículos laterales son ¿qué cosa? Espacios naturales. Pero lo que se acumula ahí no es cualquier líquido. ¿Cómo se llama líquido? Se llama el líquido céfalo. Entonces, ¿cuándo se acumula? Cuando hay una interferencia o algún tipo de obstrucción en los agujeros o en los canales, ¿no? Ahora, otro detalle, una cosa muy importante. Cuando hablamos de edema cerebral, miren, una cosa es hidrocefalia, otra cosa es edema cerebral. Cuando hablamos de edema cerebral, el edema cerebral no se rige por eso, ni que se eleva la presión hidrotática, ni que baja la presión narcótica, nunca. El cerebro siempre se protege, ¿sí o no? Si hay una persona, ¿qué sería? No, si una persona que tiene insuficiencia andaría con un dolor de cabeza que nunca le pasaría, porque su cerebro está hinchado, presiona, se eleva la presión intracraneal y es un dolor intenso. ¿Sí? El cerebro se protege a través de la barrera hidrocefálica. Pero puede haber edema, por supuesto que sucederá. ¿Y cuándo sucede el edema? Cuando hay traumatismo en el cerebro. Bueno, claro, te se golpea la cabeza. ¿Sí? Y eso va a depender mucho de la intensidad del traumatismo. El traumatismo no solamente un poco, de repente solamente voy a encontrar edema en una zona donde ha ocurrido esto. Pero si el traumatismo ha sido tan intenso, entonces yo voy a tener un edema generalizado del cerebro y de repente del encéfalo, porque puede involucrar también hasta el cerebro. ¿Y cómo reconozco que estoy viendo que hay edema del cerebro? Macroscópicamente lo que vas a ver es que las circunvoluciones están anchas. ¿Te acuerdas de las circunvoluciones del cerebro? Ya, si no te acuerdas, revisa tu libro de anatomía y ahí lo ves.
Esas circunvoluciones que eran así delgaditas, pues están bastante. Los surcos que hay entre las circunvoluciones pierden su profundidad y se hacen superficial. Y si no, mira las fotos que hay en la clase para que veas. Hay un cerebro chiquito que está con unas circunvoluciones exageradas. Pero tienes dos cerebros, una que es de bovino y otra que es de bovino. Bien, entonces eso es lo principal macroscópicamente para poder reconocer un modelo. Microscópicamente, ¿qué tengo que ver? Nos dicen que una de las principales características para reconocer un edema cerebral cerebral es el incremento del espacio de Wilson-Rowe. ¿Te acuerdas que cuando viste cerebro, que los vasos sanguíneos que se encuentran especialmente en la sustancia gris, esos capilares, vasitos chiquitos, tienen un halito, ¿no? Y ese halo delgadito, ese halo se llama el espacio de Wilson-Rowe. Cuando hay edema, ese halo crece, está más grande el halo, ya puedes notarlo muy bien, y como el halo crece, el vaso comienza a consumirse, y a veces ni siquiera puedes ver la luz. Otra cosa más es que la otra característica que va directamente a comprobar si tengo o no edema es el neurópilo, es el intersticio del cerebro. ¿Cómo estará el neurópilo, chicos? Estará igual que la submucosa, o estará igual que el tejido subcutáneo. ¿Cómo estará? Laxo. Entonces lo que voy a ver es el efecto que produce el líquido cuando sale al intersticio. ¿Cuál es? La laxitud. ¿Y qué significa laxitud? ¿Qué tengo que ver? Si hemos dicho, el líquido cuando sale comprime a los paquetes de fibra polar, las vuelve delgaditas o las diluye también, que las fibritas se comienzan a dispersar. Cuando uno hace un corte, muchas veces no ve ni siquiera el líquido, ve los espacios que deja entre las fibras. Entonces en el neurópilo yo también veré espacios que hay entre, no sé, pues, qué sé yo, o las bolitas de las microbias y los neuróbios. Entonces también el neurópilo será laxo. Podemos ver en algunos vasos que también habrá congestión y en otros no. Entonces ahora les voy a dar un like, dicho esto, y también revisen la teoría y está, voy a conectar las cosas, no se preocupen. Y voy a darle las clases. El halo, el uso del espacio de Wilson, Wilson-Rowe, es porque el halo crece y el vaso se comprime. Bien, acá está. Este es un pulmón, acá, creo que es hemorragia, y un pulmón con congestión y edema cerebral. Mira, estos son pulmones, ¿eh? Este es de ovino. Estos son los pulmones que deben revisar. Hay congestión y edema también. Y mira, y este es estómago, ¿ves? Mira, en este espacio, este es intestino, mira. No se nota la submucosa, ¿no? Pero acá mira cómo está, amplio, edema. Lo verás laxo. ¿Ustedes son dos nada más? Edema cerebral, edema pulmonar. Ya lo noté. Ahora no sé. Mira casi no puede ir, mira. Mira tu primero, voy a ver. Dice que también va a haber un Ay, Dios mío. Solo diré. Era la asistente, no literalmente no digo asistente.
trabajo necesito nada, ¿cómo le puedes hacer? No me lo has enfocado. Ese es tu problema. Sí, pero una cosa, miren. En el caso del hígado, cuando hablamos de congestión, es posible que en algunos casos no podamos ver lo pletórico que está, ¿no? Porque recuerden bien que cuando uno corta el hígado y está congestionado, la sangre sale, ¿sí? Resuma la sangre. Sin embargo, puede permanecer ¿qué cosa? La dilatación. Entonces, yo no encuentro en uno glóbulos rojos, pero veo una vena centroglobulina bien dilatada y también dilatados los capilares sinusoides, eso también es una congestión. ¿Sí? Eso también por la Pulmón con congestión y edema pulmonar. Edema de edema. ¿Qué me falta? Un poco de ganas y el pulmón con la Sí, pero ya atrás. ¿Quieres ser a los dos? No, ahí pues.